Maria Perceval a la Universitat de la Pau és l'alma mater, pràcticament, i tothom el coneix, amb la Neus i amb l'Arcadi, i tothom el coneix. Però, per la gent que no el conegui o que hagi vingut en aquesta edició per primera vegada, primer de tot diré que avui el José María Perceval ens ve a parlar de la construcció imaginària de la frontera. Guetos o defensa de la identitat. Cas pràctic al Magreb i Sahel. Ens explicarà què és això. José María Perceval és professor del Departament de Periodisme de la Universitat Autònoma de Barcelona i és coordinador d'estudis de la Universitat de la Pau. És doctor en Ciències Socials, ara no ho pronunciaré gaire bé, però per l'École des Hautes Études en Ciències Socials de París. Jo ja soc d'anglès. Amb una tesi sobre els arquetips de la xenofòbia i també és doctor en periodisme per la Facultat de Ciències de la Comunicació de l'Autònoma amb una tesi sobre publicitat política. Les seves principals línies de recerca són la comunicació cultural i intercultural, l'anàlisi del racisme i la xenofòbia en la comunicació, història de la comunicació, de la televisió educativa i cultural. I entre les moltíssimes publicacions que té, jo només enumeraré unes poquetes, que són la Història Mundial de la Comunicació, del 2015, El racismo y la xenofòbia excluida el diferente, del 2013, estic anant de la més recent a les anteriors, Entre el humor y el furor, sátira y visión de Occidente en los medios de comunicación del mundo árabe-musulmán, del 2007, i el llibre El humor y sus límites, de què s'ha reído la humanitat, que aquesta és més recent, és del 2015, i ara està preparant un llibre sobre populismes. Així que dono pas i veu al professor Perceval. Bueno, pues yo va a ser un poco contradictorio porque yo lo que voy a analizar es precisamente la imposición del mapa, el problema del mapa y voy a masacraros a mapas. Entonces hay un poco, yo me he dado cuenta cuando está hecho, digo, esto realmente es un poco contradictorio, ¿no? Porque revelo el carácter occidental. Evidentemente hemos hablado de Abraham Kresge, mire aquí lo tiene, y vamos a hablar de la zona que está reflejada en esta figura que yo enfrento del rey de Mali, el emperador de Songhai o de Toya Yaramali, ¿no? El que está a la derecha, que estoy viendo al revés, y un personaje que está en dromedario, y aquí tenemos ya una doble situación del Sahel. Voy a decir todo el rato Sahel, porque resulta que me horroriza la palabra subsahariana, que parece de sub, ¿no? Ya, no sé, parece como negativa. Entonces, yo voy a hablar Sahel, así que si ustedes piensen subsaharianos, como dicen, ¿no? Cuando yo diga Sahel, ¿no? Así se van a resolver. Y aquí ven una pequeña notación porque tenemos dos tipos de comunidades. Una comunidad negra, de origen animista, que estaba en el territorio, que vino evidentemente porque todos venimos de algún sitio, ¿no? Y otra comunidad que viene en dromedario, y que es árabe-musulmán. Aquí vamos a ver qué pasa con estas dos comunidades y cómo sobre ellas se va a construir una verdadera dislocación que va a llevar a la situación actual que tenemos, en que estamos recibiendo o no estamos recibiendo, que es peor, porque hace, me parece que 2 días, 150 migrantes que pensaban llegar a Europa, pues los han volado en el hangar que estaba en Libia. Están los que no llegan, los que se ahogan en el Mediterráneo y los que llegan aquí en diferentes condiciones. Vamos a ver cómo toda esa dislocación es la que tiene la culpa de esta llegada y cómo esa dislocación hay que solucionarla, aunque parece imposible. Una zona con muchos estudios sesgados, voy a pasar sobre eso, pero una zona sobre la que se superpone
una idea, aunque sea la más simpática, la más científica, pero el cursor se ve, ¿no? Sí, No, perfecto. no. No se ve el cursor dando vueltas a Evan Pilcher. Ah, qué mala pata. Bueno, pues este señor de al lado revela un poco, es Evan Pilcher, es decir, es el antropólogo fundamental de nuestros estudios sobre la alteridad. Es un señor simpaticísimo, pero miren la foto y no impresiona un poco. ¿Eh? No voy a empezar a explicar por qué, ¿no? Es decir, qué guapo está, ¿no? Vamos a hablar de esta zona. El Sahel, este es el Sahel, una extensión parecida a Europa, 4 millones de kilómetros cuadrados y 5.400 kilómetros de ancho. Al sur del Sahara, que tiene 9 millones de kilómetros cuadrados, y solo 200.000 kilómetros cuadrados de oasis. Es decir, un verdadero desierto, ¿no? Esta zona le voy a llamar el mar de arena. ¿Y por qué le voy a llamar el mar de arena? Porque inmediatamente que he dicho desierto, ustedes han pensado, esto está vacío, ¿no? Aquí no hay nadie, ¿no? No. Esto es un mar que está constantemente recorrido y que tiene puertos, islas, pueblos marineros, ¿no? Que van. Entonces imaginen el Sahara que fuera un mar, ¿no? Y que tuviéramos unos personas que van de un lado para otro. Empezando por la palabra, yo no voy a entrar si es verdad o mentira, esto de que los númiros son nómadas. Luis, me perdonas, ¿eh? No. Pero me viene muy bien. Es decir, que sobre ellos hay nómadas o bereberes. Bereberes son los de porque no hablaban bien las lenguas griegas y los griegos les llamaban bereberes, ¿no? Esta gente que habla mal, no, esto no se entiende, ¿no? En un momento determinado hay una cosa muy interesante. El paso del caballo númida, que era que llega a Roma y que participa en los juegos y que es las cuadrigas que venían de allí, de los númidas, era interesante. Pasa al dromedario. Y el dromedario es un cambio radical. No sabemos si al fin también aquí entramos en disputas, ¿no? La extensión nacional del Imperio Romano, o si viene más con la expansión árabo-musulmana. Y a mí me da igual, porque sinceramente lo que trae es montones de linajes, de tribus, como muy bien ha descrito Bernabé, en el asunto de esta mezcla entre un Islam que tiene dogma universal, pero una realidad que lo que tiene son linajes. Y estos linajes van en dromedario y llegan, atraviesan todo este territorio, llegando desde esta parte a la otra. Vamos a ver un poco antes qué pasaba en esta zona rápidamente. Nos tenemos al sur una zona agrícola que, con perdón de Gordon Childe, no sé si estudiaron, ustedes son ancianos, así que han estudiado Gordon Childe, aquello de todo nació en Mesopotamia. Mentira, no. Nació en distintas zonas y están ahora bien estudiadas las distintas zonas agrícolas del mundo que fueron autónomas. Es decir, que la agricultura no llegó porque en Ur de Caldea se empieza a ver como una expedición y extienden la agricultura. No, fueron zonas autónomas. Una de ellas, esto es lo que nos importa ahora, es el Sahara. Una zona en que una población necesita una fuerte cooperación para aprovechar recursos de agua y superar oscilaciones climatológicas. Luego tenemos unos pequeños, en esta zona, que tiene pocos elementos para esa constitución. Miren ustedes, los elementos de las otras zonas son bastante importantes. Aquí tenemos el mijo, el ñame, la sandía y el sorgo. Es decir, tenemos poquitas cosas, tenemos muy pocos animales domesticados y por lo tanto tenemos unas estructuras que empiezan a organizarse, que son monarquías sagradas. Y estas monarquías sagradas animistas se organizan con un sentido matrilineal de la organización muy bien estudiado por Luz de Hedge en Le Roi Sacré. Es decir, que son estructuras en donde el poder está en la línea matrilineal y en esta zona que además tiene otra cosa, otra
variante. Bueno, aquí ven las expediciones romanas con caballería númida y verán ustedes que son muy poquitas. Tenemos unas líneas, estas son las que están, abajo me voy a olvidar, pero son los testimonios gráficos que tenemos de las que ocurrieron. Son momentáneas, no hay una, digamos, periodicidad de estas expediciones, o por lo menos no las conocemos. Bueno, aquí ven las montañas y grandes dunas que deben sortearse, ¿no? Es decir, para pasar, y antes, es que claro, aquí iba a contar una cosa y me pasa. Vale, esta zona que está aquí, luego tiene una especie de ángulo, hace un ángulo, el Sahel tiene la línea nilótica del Nilo, ¿no? Y va a ser una línea continua de relación. Línea que lleva estas líneas matrilineales hasta Egipto, lleva los cultos que en Egipto tienen. Ustedes si han visto esos bonitos animales egipcios, habrán visto que son Anubis, todos tienen forma de animalitos, ¿no? Pues evidentemente tenemos una base animista potente en este politeísmo egipcio, y tenemos incluso para bien y para mal, una línea que desde el actual Senegal hasta Egipto está unido. Y digo para bien y para mal porque también tenemos mal. Por ejemplo, es la zona en donde hasta la actualidad se conserva el terrible problema de la ablación femenina, que va desde Senegal hasta Egipto. Ustedes dirán, ¿Egipto? De estadísticas no sabemos, pero la realidad puede andar en 60-70% de las mujeres con la ablación femenina. Es decir que, por lo tanto, esta unión, las estadísticas, por lo tanto, he tirado la más, puedo tirar la baja, ¿no? Pero tenemos toda la zona. Vale. Esta parte es la mala, pero la buena era la inmensa, la relación que había. Vale, ya ven por abajo. Durante siglos solo hubo por abajo. La caballería no podía atravesar, ¿no? El Sahara se desertificó, como saben ustedes, a lo largo de milenios, ¿no? Y por lo tanto no había más relación. Aquí viene esta. Y de pronto, tenemos el dromedario. Y el dromedario, bueno, aviso que los mapas son míos, o me gusta cogerlos de escuela, como este, me encanta. Una preciosidad, por lo tanto son verdaderamente muy artesanos y chimpachú. La situación con la llegada del dromedario y sus portadores arabófonos crea un progresivo desequilibrio de estas monarquías sagradas matrilineales que estaban ya allí, ¿no? Y empieza a haber una sal, dátiles, esclavo, cola, marfil, cobre, determinadas líneas. Determinadas líneas que hemos estudiado, que están estudiadas bastante bien, aquí lo ven mucho más serio, y no sé si han visto en la prensa, hago spoiler del final, en realidad, las líneas por las que van los migrantes a Europa. Son las mismas. Es decir, estamos hablando del siglo VIII-IX, las líneas de comunicación hacia el norte, hacia el Magreb y hacia Europa, siguen siendo las mismas. Aquí lo vemos otra vez. La relación que hay ahora entre esos reinos y esas rutas. Aquí ven relación, abajo, naturalmente no voy a dar ninguna explicación, nos iríamos a otra conferencia, luego las si quieren, sobre los distintos, aquí ven los reinos de abajo, de legitimidad animista, ¿no? Y las líneas de comunicación con ellos, de religión. ¿Y qué empieza a desarrollar el poder dentro de esos reinos, de esos del sur? ¿Para qué necesitan al norte? Pues precisamente porque empiezan a haber una separación de clases, unos productos de lujo, unas determinadas cosas que son proporcionadas por los caravaneros. Los caravaneros son la fuente de la riqueza, más que la riqueza, la ostentación, la presencia, ¿no? Yo tengo ahora esta tela que viene desde
puede venir desde China de seda, ¿no? Yo tengo estos elementos suntuarios, ¿no? Y yo doy a mi vez, ¿no?, oro. En un momento determinado, un rey de esta zona desequilibra totalmente la economía del mundo árabe-musulmán porque se le ocurre hacer la peregrinación, cuando se ha convertido al Islam, se le ocurre hacer la peregrinación a la Meca y reparte tanto oro que provoca una inflación monstruosa. Desde Argelia hasta, bueno, cuando pasa por Egipto, sobre todo, ¿no?, que intercambia un montón, ¿no? La relación deja de ser entonces horizontal, es decir, horizontal y nilótica, es decir, angular, para ser, ¿no?, una relación Maghreb-Sahel, ¿no? Para ser esta relación, aquí vengo otra vez de las líneas, y aquí ya vemos que empiezan a constituirse estados enormes, imperios, en esa zona, gracias a estas relaciones caravaneras, y estados que empiezan a convertirse al Islam. Es un problema convertirse al Islam porque resulta que si tienes una línea matrilineal, una legitimidad determinada, al que le va a interesar es al hermano de la reina que está un poco desplazado y lo que desplaza es al clan femenino y lo mete definitivamente ¡pop!, dentro, ¿no? Así que cada vez que vemos un cambio de regímenes de la antigua legitimidad, ¿no?, piensen ustedes, del estilo Cleopatra, que se casa con 3 hermanos sucesivos y luego con César y luego sigue siendo faraona, ¿no? Ella es el elemento del poder, a un poder masculino que empieza a sustituirlos. O nuevas dinastías que están. Otros, sin embargo, continuarán otros elementos tribales que nombraré un poquito en el lío de Malí, ¿no?, conservan hasta la actualidad el animismo, ¿no? ¿Y qué pasa en el sur del sur? Por eso digo que grito lo de subsahariano, porque el Sahel es una entidad en sí misma. En el sur del sur continúan tribus animistas, y esas tribus animistas resulta que empiezan a ser apetitosas también, ¿no?, para el mundo árabe-musulmán. Es decir, en el Sahel se constituyen reinos y en el sur se consiguen esclavos. Se cazan esclavos en las costas y se los llevan, ¿no?, para el mundo árabe-musulmán, donde van a ser esclavos o a la inmensa necesidad de eunucos en el mundo árabe-musulmán para cuidar el palacio de los harenes o participar en el ejército, ¿no? Una lógica, por lo tanto, diferente. Y además el Islam tiene aquí una ampliación. No solo se ha ampliado por el norte, ahora por la parte saheliana, sino que además ha tenido una expansión estupendísima que van a destrozar los portugueses, no me meteré, pero es la gran cultura suajili, que a ustedes les suena por el rey Pumba y estas cosas, ¿no? Es decir, aquello de, ¿cómo era?, que mama pituba, o... Pues eso, ese mundo suajili que de pronto Disney nos colocó, ¿no?, es un mundo musulmán, es un mundo en la costa musulmán, en la costa, que llega hasta Sofala, en Mozambique, es decir, una bajada por la costa bastante impresionante, y naturalmente Zanzíbar, que bueno, tendrá una evolución diferente. Este mundo, desde el Egipto tolemaico, los romanos, los bizantinos, los omeyas, periodo fatimí, me estoy pasando siglos, ¿no? Los reinos con su relación tienen una relación con el mundo árabe-musulmán, intercambio, establecimiento de colonias árabes, tráfico de esclavos, conversiones, alteraciones de la legitimidad colonial, comunal, animista, es decir, tenemos toda una variación, ¿no?, impresionante. Y en este momento, donde tenemos este mundo, que tiene una... No hay equilibrio nunca en la vida, ¿no? Es decir, un desequilibrio continuo, ¿no?, de imperios que se suceden, se encuentran con que resulta que Occidente quiere evitar, como se ha dicho en varias conferencias, quiere evitar el Imperio Otomano y quiere darle la vuelta a África para llegar a las riquezas de la India. En ese momento comienza otro tipo de desequilibrio. Al principio, poco. Enrique el Navegante de Portugal inicia el avance costeando África. En 1434
tenemos Gileanes por unas ventajas. Ustedes dirán, ¿y por qué no se fue antes? Porque el que iba no volvía. Así de claro. Se iba, pum, y sí, naturalmente fueron muchas veces. Era una cuestión de vientos. Era una cuestión de vientos, que no podías subir porque los vientos te llevaban para abajo o te llevaban al Atlántico y allá te las apañas, ¿no? Es decir, que era una catástrofe. Pero bueno, Enrique el Navegante hace toda... Enrique el Navegante, de todas maneras, no se llamó Enrique el Navegante hasta el siglo XIX y el nacionalismo portugués. Yo caigo en la trampa de llamarle Enrique el Navegante porque así era el príncipe portugués que se llamaba Enrique y ya está, ¿no? De la casa de Ares. Y este Enrique coge y hace toda una serie de innovaciones que, por cierto, copia del mundo árabe también, se roba, ¿no? Una serie de innovaciones, ve la diferente y tal, podemos ir hacia el sur. Vale. A partir de ese momento hay un avance constante que ellos pensaban que iban a ganar, pero les fastidió Colón. Que no les fastidió, porque en realidad, pero ellos pensaban al principio que sí, que les había fastidiado que había llegado a la India antes, ¿no? Vale. En 1435 a 1444, Cabo Bojador hasta Cabo Verde. 1444, de Cabo Verde a Río Congo. 1482-1498, del Congo ya a Calicut. Aquí ya estamos en la India y ha llegado el señor que se sonará Vasco de Gama, ¿no? Entonces se va a crear otro tipo de desequilibrio. Este mapa es mío, que es fatal, ¿no? Así, el esclavismo. Porque llegan a la India, pero también descubren, ostras, vamos a quitar estos negros animistas que están en toda la costa, que los del Sahel los cazan para llevarlo al mundo árabe, pues ahora los vamos a llevar, nosotros no lo vamos a llevar. No se crean aquí que llega un señor, se mete dentro y los va a cazar. No, se ponen en la costa. Entre otras cosas porque África se defendió durante siglos con una cosa estupenda que se llamaba malaria y se morían. Se morían los caballos y se morían los humanos. Así que no podías entrar. Entonces te ponías en la costa, en una isla, te picaba un mosquito de vez en cuando, ¿no? Y ahí no estaba todavía la vacuna de la malaria del señor ese que tiene la mancha, que no me acuerdo el nombre, ¿no? Ni está todavía. Pero lograbas llevar a la costa. Entonces se convierte y comienza, hemos hablado 20 veces de la globalización jesuítica, ahora yo voy a hablar de la globalización económica gracias al esclavismo. Aquí tenemos mano de obra, lo llevamos a las plantaciones porque los hispanos con todos sus malvados invasiones han provocado una caída demográfica que cada vez vamos subiéndola más y más y más y ya vamos que se cargaron al 70 al 80% de la población, ¿no? Con el arma de destrucción masiva del germen. De todos los bichitos que tenían los euroasiáticos, que no tenían los americanos, y entonces, bueno, hay que sustituir esta mano de obra y se hacen plantaciones de café, de las drogas europeas, las que seguimos tomando, ¿no? El chocolate, que es una droga, si no creen que es un excitante, el café, el tabaco, bueno, el algodón servía para los ejércitos y la caña de azúcar que rápidamente la vamos a transformar en ron, así que estupendo también, ¿no? La cuestión es que aquí 15 millones de personas, estoy en el medio, unos dicen 10, los que tiran para abajo, otros dicen 30, los que tiran para arriba y Perceval se queda por 15. Los historiadores, ¿cómo vamos a saber cuántos pasaron? Dificultad. Y bueno, se crea es decir, aquí se producen estas drogas, se van a Europa y aquí tenemos la mano de obra, pues es un triángulo, el mismo barco puede estar dando vueltas, vendiendo esclavos, llevando la droga, ¿no? ¿Esto qué provoca? Que es lo que nos interesa ahora, un desequilibrio absoluto en las monarquías del Sahel. Es la época de los Reyes Rojos. Reyes Rojos no porque fueran comunistas, no se crean, no, sino porque eran reyes asesinos. ¿Por qué reyes asesinos? Porque resulta que si yo voy a conseguir tener a alguien que me traiga los esclavos, le voy a dar una cosa estupenda de la cual vive Occidente hasta la actualidad. ¿Cuál? Exacto, señor Lugayo. Armas. Es decir, le voy a dar armas, acero y después pólvora, ¿no? Para
que me traiga esclavos, ¿no? Pero de paso se cargue al rey legítimo, ¿no? Y lo sustituye a otra dinastía, ¿no? Así que tenemos esto. Así que en un desequilibrio bastante importante, a pesar de todo se van estableciendo, afectados por esta desestructuración que viene del sur, estados guerreros con venta de esclavos, compra de armas, cambio de dinastías, introducción de la pólvora y alternativamente dinastías locales y golpes de estado, golpes de mano de los comerciantes caravaneros. El Sahel, ven ustedes, se va organizando en determinados que naturalmente no tienen fronteras, son movibles, les ponemos pues, un colorcito, ¿no? Y aquí tenemos Darfur, aquí tenemos Wadai, aquí tenemos Sennar, ¿no? Le ponemos colorcito, pero que son muy movibles. Y ahora veo exacto, ¿no? Sobre este mundo va a haber un cambio en el 19. En 1830 se conquista Argelia. Es el paso posterior a una expedición, esa famosa de 1000 años, no sé qué, no sé cuántos 1000 años de civilización nos contempla. Napoleón caído a Egipto, ¿no? Los franceses se han creído esto de hay que hacer otra gran expedición y se les presenta que está Argelia en una decadencia absoluta. Bueno, pues aquí vamos a dar el golpe de Estado, tenemos a una nueva monarquía que necesita una legitimidad en París, ¿no? 1830, y vamos a conquistar Argelia, ¿no? Todo esto unido a un estado romántico, a un comienzo preorientalista que copiará mucho, naturalmente, que es nuestro trabajo, dar la data sobre eso, el orientalismo español del siglo XVI, y una figura fundamental. El primer libro orientalista de Chateaubriand se llama El último Abencerraje, le suena a ustedes, ¿no? Abencerraje de Granada, ¿no? Por lo tanto, sobre este conjunto de ideas de Ita, de toda esta fantasía oriental y un mundo lleno de odaliscas y de fiestas y maravilloso, se va a lanzar una expedición. El resto todavía no, porque todavía hasta los años 50 la acción no puede introducir el resto de África porque está la malaria. Pero la malaria se paraliza por la quinina, que viene de América. Y entonces los misioneros y exploradores pueden entrar en el continente africano. La agresión colonial entonces va a prepararse con una serie de relatos que se publican en este momento de expansión y además con una coincidencia, para eso soy profesor de comunicación, de dar la lata sobre ese aspecto, que se olvidan los historiadores de historia, los de arte, los demás, que es que en ese momento la prensa europea está sufriendo una explosión brutal y tiene que rellenar contenidos, no solo de las peleas europeas, de quién vamos a, si los Orleans los vamos a liquidar o no los vamos a liquidar, sino también sobre esto, relatos que son fantásticos sobre un mundo en donde hay misioneros, hay aventureros, ahí luego estará Stanley Livingstone y me supongo Dr. Livingstone, ¿no? Es decir, estas cosas tan magníficas que conmueven a los europeos. Y se prepara la expansión sobre el territorio. Y todavía ven que en África en 1885 la cuestión está bastante limitadita, ¿no? Ven que es muy pequeñito. En realidad el imperialismo europeo es un fenómeno muy corto, muy corto, traumatizante para todo el planeta. Pero por tiempo, nada, dura una miseria, porque ya en 1914 está en decadencia, ¿no? Es decir, pero en 1914 la situación, ven ustedes, es bastante diferente, ¿no? Pero claro, ustedes ven que hay un color verde, ¿no? Y hay un color, ¿cómo lo podríamos llamar? Rosita, moderado fucsia. Bueno, pues este color es las colonias inglesas. Y este color verde, las francesas. Los franceses, a los cuales se han pegado una enorme paliza en 1570, ¿no? Y que han perdido Alsacia y Lorena y se van a pasar llorando hasta 1914 por esta pérdida y acumulando odio contra los alemanes en la escuela, van a hacer una potente preparación de lo que va a ser la catástrofe del 14 al 18. Resulta que tienen unas victorias fáciles. La prensa vende: hemos conquistado Tombuctú. Bueno, una cosa fantástica. Y además Tombuctú, que es
potente, ¿no? Como mito, ¿no? Es decir, ahí tienen una compensación nacionalista a una derrota total, ¿no? Es algo así como este personaje americano que gana la guerra del Vietnam después y fue, que no me acuerdo cómo se llama, es Rambo. Perdimos la guerra del Vietnam, pero tenemos Rambo, ¿no? Bueno, pues en este caso lo pagan unas pobres villas a las cuales les llegan unos cañoneros, le pegan 4 cañonazos y se rinde el jeque local. Es que no hay solución. Sí, la cosa era muy fácil, ¿no? Pero claro, hay un problema. Ustedes han visto esta línea verde. Ah, bueno, yo no tengo el puntero. Y en la parte de allá, miren una pequeña línea verde, Djibouti. Un pequeño país verde. No es casualidad. Djibouti quería conectarse con la otra línea verde. Y ven, esto ya lo ven como si estuviera desarrollado, pero no estaba, ¿eh? La línea rosa también quería comunicarse con el sur. Otro mapa. Y claro, se encuentran. ¿No? En 1898, cuando por estos lares estábamos preocupados, en fin, se estaban preocupados ellos, ¿no? Los de 1898, después de salir en el liceo con banderas españolas y gritar, vamos a matar a los indios esos, ¿no? Entonces eso fue una derrota monstruosa, ¿no? Lo de Fachoda queda, pues, naturalmente muy oculto. Pero en Fachoda las cosas fueron crudas, ¿eh? Porque la cosa hubiera podido ir mal, ¿no? En Fachoda, ¿qué pasa? Que es un pueblito, una aldea en Sudán. Inglaterra se ha expandido, ha vencido al Mahdi, la cosa está bien, van a hacer su línea, y Francia intenta unir el Atlántico y el Pacífico, y el mayor Jean-Baptiste Marchand, con una decena de europeos y 150 fusileros africanos, llega a Fachoda, 10 de julio. Desde Djibouti había salido otra expedición, pero no llega. Abisinia dice que naranja, que no pasan y ya está, se acabó. Y aparecen los ingleses por el norte al mando de Horace Kitchener, con tropas que habían vencido al Mahdi en Sudán, que son superiores en número. Vamos, me parece que eran unos 3.000, ¿no? Y se quedan paraditos uno enfrente del otro durante bastantes meses, hasta que el 3 de noviembre del 98 Francia cede. La cosa hubiera podido estallar. Hay dos cosas que evitan este enfrentamiento entre Francia e Inglaterra, otra guerra de los 100 años, ¿no? El hecho, o sería poco años, pero bueno, recuerdo, se podía haber recurrido a Juana de Arco y decir que era necesario, pero había dos cosas. En Francia estaban en aquel momento en un lío terrible, que no me meto, el hacer Dreyfus, el asunto de Dreyfus, con lo cual el ejército estaba en un lío bastante particular, y también el problema era... ¿Cómo? No. El problema era que también pensaron, bueno, si estamos en una propaganda que vamos a meternos con Alemania y nos metemos con Inglaterra, la cosa va a ser cruda, ¿no? Así que, digamos que contemporizaron. Y entonces, vale, pues, tenemos esto, ¿no? Claro, las líneas, las chatas, en un momento, esto es como el juego, ¿ustedes han jugado al Risk? Pues es como el Risk, ¿no? Yo me pongo aquí para que tú no te pongas, yo me pongo aquí para que tú no te pongas, es decir, es una sucesión terrible, ¿no? Aquí ven ahora en color azul la África francesa que no ha podido llegar al Pacífico, ¿no? Aquí ven en aquel momento la Camerún, que era alemana, y el África Oriental alemana, que es la actual Tanzania, en aquel momento luego Tanganica, pero bueno, Tanzania, para que sea claro. Entonces, en medio, ven ustedes una cosa amarilla, ¿no? Sí, sí, pues es una cosa muy fácil. Cuando decidieron los ingleses, dijeron, ostras, ¿y qué hacemos con en medio? Que los alemanes no se pueden conectar, ¿no? A pesar de que la dinastía era alemana, pero da igual. Y lo que sí, pues se lo damos al tío Leopoldo. Sí. Dijo la reina, sí. Todavía la pequeñita dijo, uy, se lo damos al tío Leopoldo, ¿no? Y le regalaron eso, ¿vale? A lo bruto, ¿no? El tío Leopoldo hizo una masacre, se carga prácticamente el 25% de la población del Congo, en una estupenda organización con Stanley, aquel del libro, del Congo, ¿no? Y también tenían el problema, los portugueses también querían unirse, ¿no? Bueno, Cecil Rhodes, te vas a ir y te vas a montar un país, ¿eh? ¿Se acuerdan
islas de Rhodesia. Pues era una RICS para evitar que los portugueses también hicieran uso. Bueno, en esta especie de locura, naturalmente piensan ustedes, ¿qué tiene que ver esto con la frontera? Porque imagínense que las fronteras son realmente existen. Por ejemplo, cuando le dan tanganica a el emperador alemán, al Kaiser, el Kaiser dice de pronto en la conferencia de 1700, oye, ¿y dónde está el Kilimanjaro? Que yo he visto una foto y me lo quiero para mí. Las líneas eran rectas, pero en este caso, si ven ustedes, luego un caso, el final de Tanzania hace como un... ¿no? Hace un montículo para que el señor, el emperador, el Kaiser, pudiera tener Kilimanjaro, ya que lo quería, que tenía una foto muy bonita, ¿no? Una postal, ¿no? La cuestión está bastante organizada y desequilibrada, y encima, en la África francesa, tenemos otro pequeño problema, que es que los ingleses tienen determinadas zonas que están expandiendo y en las cuales se empieza a establecer una administración que habla en inglés, ¿no? Y que tiene correas de transmisión de la explotación, porque claro, los colonizadores se organizan con subalternos, unos para cobrar impuestos, otros para organizar la ciudad, ¿no? Y otros para masacrar a aquellos que se levanten, ¿no? Es decir, fuerzas policiales, ¿no? Y entonces estas personas se tienen que comunicar en inglés de la misma forma que el otro en francés. Pero aquí empezamos ya a tener una frontera, ¿no? Tenemos personas que están aprendiendo inglés colonial y personas que están aprendiendo francés colonial, ¿no? Y estas dos diferencias van a ser muy claves en lo que va a pasar aquí. La segunda ruptura que vamos a tener es que tenemos dos administraciones francesas para el mismo territorio. Y esto se les ocurre. Y claro, el Sahel va a quedar dividido por intereses de orientación, una horizontal y otra vertical, en el África occidental francesa, la AOF, sí, y el África ecuatorial francesa, la AEF. Las administraciones, los administrados se relacionan verticalmente con autoridades diferentes, lo que crea redes de clientelismos diferentes, ¿no? Porque yo me relaciono en la OF y yo estoy en la AEF, que naturalmente son dos invenciones, ¿no?, para administrar estos territorios, que ya no son espacios. Lo que se tiene que dividir, ¿no?, va a tener otro problema. Tenemos el Sahel, tenemos los africanos que hemos descrito antes, pueblos de costa, ¿no?, y tenemos el Sahara. Y el Sahara, tenemos esta zona que ha quedado dentro, esta zona amarillita, que ha quedado dentro de la zona francesa. ¿Qué podemos hacer? ¿No? Bueno, pues lo vamos a repartir. No hay ninguna preocupación. Aquí tienen el reparto del pastel. Sí. El reparto del pastel, la intervención quirúrgica del Sahara. No invención, no, intervención. Harto lo que quieran. Mauritania se crea. Mauritania es un estado estupendo, que ha tenido unas elecciones absolutamente estupendas hace un mes, me parece, ¿no? Y en donde el presidente se ha sucedido por otro. Y donde se estructura muy bien lo que Bernabé ha dicho de estructuras de linaje. Aquí sí que tenemos una... Pero como mínimo Mauritania tiene una coherencia. Es una coherencia. En donde tenemos los llamados moros blancos, ¿no?, que son árabes de dromedario, los que vinieron con el dromedario, ¿no?, que se consideran superiores, que son el linaje estupendo y que forman las élites políticas que mandan. Luego tenemos los moros negros, luego tenemos los negros definitivos y tenemos un grupo que incluso tiene un partido que es el único, ahora sería el partido antiesclavista,
porque hay esclavismo, y que lo forman los esclavos o los antiguos esclavos, y que ha ganado hasta un 18% en estas elecciones, no, pero en las anteriores sí, pero estas han sido una masacre. Bueno, Mauritania dentro del que cabe tiene una lógica, pero la política de Argelia se quedó con ese trozo del pastel. Claro, esto... ¿Por qué? ¿Por qué Marruecos y Túnez no salen beneficiados? Porque Francia pensaba quedarse con Argelia y le regala eso. Y en ese sitio donde están todas las riquezas naturales de Argelia, pero tenía población. Y la política de Argelia independiente fue simple: se queda con los recursos, expulsa a los habitantes, los que no son fieles. No. Los tuaregs son el comienzo del problema que ahora vamos hacia el final, ¿no? Los tuaregs se van a Mali, otros son acogidos en Marruecos. Hay algunas que los acogían, el rey le ponía un pozo, una escuela, un médico, ya, quedaros aquí, ¿no? Es decir, Argelia ha expulsado mucha población que ha desequilibrado a Marruecos, no relativamente, a Mali sí. Porque tiene una recepción de esos señores caravaneros que sí que consideran, y que de pronto son los gitanos, son nómadas, sí. Por tanto, se produce un fenómeno de revuelta contra la expulsación, colonos masacres, organización de sindicatos. Tenemos ahí una parte de abajo que está rebelándose contra la administración colonial francesa. Y arriba tenemos élites vendidas. Primero hay unas rebeliones milenaristas, profetas, marabutes, Mahdi, y fundamentalmente al final la adaptación al colonizador. Se crea una capa de funcionarios y cuerpos represivos con redes de transmisión del poder colonial, posteriormente las élites corruptas de los nuevos regímenes, y tenemos personas surgidas de los cuerpos policiales que luego, después de la independencia, son los que darán los golpes contra las élites intelectuales, las masacrarán y las sustituirán. Y tenemos una actuación ambigua de misioneros de escuelas coloniales. Los estudiantes están en París, Inglaterra, Estados Unidos, y aquí tienen al conjunto. Eran unos amigos en un café de París. Aquí tienen a los líderes de la independencia, algunos, ¿no? Y incluso con unas contradicciones enormes, porque el único que le hacía caso en Francia era el Partido Comunista, así que el tío más rico de Costa de Marfil, que era Boigny, llegaba en limusina, enorme, a las reuniones del Partido Comunista, y le decían: por favor, aparte un poco más lejos, que queda muy feo, camarada, ¿no? Que tú tengas un cochazo tan grande, ¿no? Así que su alianza con el Partido Comunista es puramente accidental, ¿no? Tenemos toda una variedad que no voy a entrar, tal, desde intento. Pero lo importante está el principio, aquí es lo fundamental. Todos dicen: no queremos la balcanización, queremos la África occidental entera. Incluso con la inglesa, Nkrumah, al principio maneja el proyecto africanista y quiere terminar, unos muy mal, otros asesinados y otros convertidos en la segunda fase de Felipe González, muy mala. Quedan sustituidos por militares, funcionarios coloniales o transmutados en monstruos. Aquí mi querido amigo Albert Sánchez Piñol, al que supongo que conocen por esa magnífica novela que se llama Victus, ¿no? Pero tiene antes un trabajo que es excelente, en donde describe varios, no de esta zona en concreto, pero bueno, sí tiene pocas, y que son monstruos y payasos. El emperador Bokassa, ¿no se acuerdan de él? Es genial, ¿no? Es una cosa preciosa. Moussa Traoré de Mali, ahora lo tienen en una cárcel allí, ¿no? Hay algunos que terminan con juicios de lesa humanidad, etcétera, etcétera. El Sahara, justamente la zona desértica, es donde están las riquezas naturales, que están divididas accidentalmente entre los países del Sahel, que les ha tocado por la independencia, y los países del Magreb, que han podido cazar algo, concretamente Argelia, el máximo, o Libia, que se ha quedado también con un buen trozo, ¿no? En estos lugares, bueno, vamos un poco
Esto es lo peor. Un país rico lo pasa fatal. Es decir, los países es como un índice, más tranquilos cuanto más pobres son. Sí, Mauritania, dentro de lo que cabe, las cosas se solucionan de una forma amigable, porque no tiene enormes riquezas, ¿no? Pero Níger tiene uranio, Mali tiene dos problemas, los tuareg, y tiene también fuentes. Y Argelia, evidentemente, pues ha tenido un final terrible y que ahora mismo estamos viviendo una salida que debemos saber. Tiene un mundo de riquezas que permite este despliegue del poder militar, pero donde los antiguos caravaneros han pasado a ser nómadas pobres. Son los gitanos de la zona. Y naturalmente, y esto me parece que lo estábamos diciendo esta mañana me parece que era Óscar quien lo decía, un señor que está en una zona, está vendiendo, se le pone una frontera, se transforma al día siguiente en contrabandista, ¿no? Por lo tanto, no es, se tiene que vivir de otros tráficos. Las nuevas rutas recogen estas rutas anteriores, aquí lo ven, y no hay que demonizar o criminalizar a estos pasantes, hay que controlarlos. Un contrabandista es un comerciante o transportista que le pone una frontera, esto ya lo he dicho, vale, por fuera. ¿Y qué pasa con la zona, aparte de estar desequilibrada? El efecto mariposa. Y vuelvo a lo que ha explicado Bernabé sobre los linajes. Como los linajes están de primos, pues si hacemos primos de primos, ustedes pueden unir todo el Magreb en líneas transversales, ¿no? Perdón, el Sahel también el Magreb, pero quiero decir el Sahel también lo pueden unir, quizás más que el Magreb. Entonces, claro, tenemos un problema. Y voy a poner un ejemplo final para que veamos el problema. Hablamos en el 2003 del problema de Darfur, ¿no? En donde los descendientes de los caravaneros que son ganaderos, se enfrentaron a los habitantes sedentarios negros en una guerra y terrible, produciendo un desequilibrio en un Sudán ya desequilibrado porque se le amputaba la parte del sur, que no me meteré en ese aspecto porque fue una amputación absolutamente provocada por Occidente, que se hubiera podido solucionar porque ahora tenemos 300.000 muertos de la guerra de Sudán del Sur, ¿no? Pero bueno, eso es aparte. Y en este país que está relativamente desequilibrado, tenemos ahora un intento de salida de una dictadura y los enfrentamientos entre agricultores Mao y pastores árabes en Oddai de la tribu Zawawa, dominante en los dos estados, unos para producir estos señores que atacaron los Janjaweed, ¿no? Que atacaron a los agricultores, que destruyeron un montón de aldeas, ¿no? Que provocaron una emigración terrible a Jartum también, y ahora, ¿quién domina en Jartum? Uno de los líderes de estas, llamémosle, paramilitares, ¿no? Es decir, Jartum ha tenido, Sudán ha tenido un golpe de estado interior, ¿no? Parecía que era un acuerdo con la revolución democrática que estaba en la calle, pero ha tenido un golpe de estado interior al golpe de estado, ¿no? De militares interiores, y ahora hay unas fuerzas paramilitares que están controlando. Y aquí les digo, Arcadio Olivera no está, pero voy a imitar a Arcadio Olivera cuando dice el primo del primo del primo del primo, ¿no? Es decir, las milicias de Darfur han dado un golpe interno en Sudán. Su jefe, Mohamed Hamdani Daglo, Hemmeti, para los amigos, es primo hermano del jefe de Estado Mayor del Chad, Bichara Issa Yadala. Es decir, en los dos lados tenemos la misma tribu dominante debido a circunstancias que no vamos a entrar aquí, internas, apoyadas en Chad por Francia, concretamente, con 3 golpes de Estado en los últimos 20 años dados por Francia, contragolpes de Estado, perdón, más bien, es decir, Francia mueve y salva al dictador, ¿no? Debri, habita en una cosa que se llama Le Palais Rose, que es muy bonito, con ese nombre, es una villa securitizada, porque no hay más poder del señor fuera de esa villa y del apoyo del ejército francés.
Y Debri es su sobrino el que está intentando dar un golpe de Estado, apoyado otra vez en las milicias de Darfur, en los Así que lo he hecho muy mal porque Arkady monta una panoplia estupenda, y hace 2 semanas incluso un movimiento en las redes WhatsApp y Telegram, ahora voy a hablar de esto, de esta nueva alteración, y que reunía miles de adherentes Zaghawa indicando que seguían fieles al dictador. Es decir, Debri ha dicho, no os preocupéis, me apoyan, ahora tengo 3.000 seguidores en Facebook. Como si fuera ¿cómo se diría ahora? Una influencer, ¿no? ¿Cuáles son las nuevas redes del Sahel y cómo el desequilibrio se puede provocar y cómo se puede provocar el efecto mariposa? Tenemos aquí varios tipos de identidad que están en lucha. Dos que hemos descrito muy bien en la conferencia de Bernabé, Umma islámica, todos somos musulmanes, ¿no? Linaje, todos somos de una tribu determinada, que como los Peuls puede ser una tribu enormemente en diversos países, y tenemos una nueva juventud que en un mundo en que la radio y el teléfono van por delante de la televisión local, que es absolutamente ideológica, no la ve nadie, todo el mundo está con la parabólica, ve que en la televisión de Qatar, sobre eso ya trabajé, si ponen Perceval, Al Jazeera, ya verán todo este cambio que se provoca en las redes sociales. Y en estas redes sociales, que una ciudadana se están formando rápidas asociaciones de jóvenes y de nuevas multitudes, de la misma forma que también unen a los presuntos terroristas del ACNI, del Estado Islámico, o unen a los paramilitares, no es que los utilice uno, se utiliza todo el mundo. Y la rapidez de circulación de las noticias es inédita y en algunos casos electrizante. El fútbol, la televisión satélite, las teleseries y las películas de impacto están formando un espacio inédito de opinión pública e imaginario común entre estos jóvenes. Se ha notado se notó en las primaveras árabes, en las canciones que decía, en que de pronto aparecía la imagen del Che, en que de pronto aparecía el señor Hauke, es decir, que son redes de jóvenes muy débiles, los jóvenes son muy débiles, se van a una plaza, se ponen y lo machacan, ¿no? Y están preparadas estas élites urbanas para unas primaveras árabes. Yo sinceramente en este caso dudo un poco. Es decir, unidad hay entre ellos. Pero esta unidad, y aquí es muy importante, y en las primaveras árabes lo he comprobado, y yo que soy totalmente antinacionalista lo tengo que reconocer, se ha hecho con banderas de cada país. Es decir, estaban unidos, pero salían a la calle con la bandera tunecina, con la bandera egipcia, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque en la escuela han tenido un imaginario común estatal, que naturalmente son estados inventados, pero ¿qué estado no es inventado? Entonces, tienen una memoria común, que yo soy egipcio, yo soy tunecino, yo soy argelino, y yo soy maliano, y yo soy senegalense, y yo soy de Burkina Faso. Es decir, que junto a estas uniones tenemos estas maneras, que no son separaciones, eso es lo interesante, que pueden no serlo, quiero decir. Pueden unirse como se unieron en un momento determinado. La primavera árabe es una bomba de profundidad, va como el 68. El 68 fracasó, pero va a seguir dando efectos. ¿Habría que apoyar esto? Sí, había que apoyar esto y había que apoyar las obras públicas y había que apoyar la unidad del territorio y las obras públicas con todas las posibilidades de perversión que tiene, porque pueden ser al estilo chino con trabajadores extranjeros chinos que llegan, te construyen la cosa y se van, al estilo francés con personal especializado europeo que llegan, miran el paisaje, tienen segundos capataces, no por allí, pero que tampoco son muy útiles, con subvenciones que terminan evidentemente en el bolsillo corrupto de los dictadores, o al estilo cooperativo con universidad y formación de formadores. Gran utopía. Conclusiones. La unidad de acción la tiene la región, evidentemente. Nosotros no podemos hacer, pero podemos no fastidiar como hasta ahora. La cuestión es que ayudar
podemos ayudar, quiero decir, se pueden hacer ellos, organizar, y los podemos ayudar a que se organicen. Pero fastidiar seguimos fastidiando. No se puede aludir al panafricanismo, ni al panarabismo, ni al panislamismo. A pesar del ACNI, está en decadencia también. La revolución debe contar con los jóvenes nacionalistas, pero al mismo tiempo conectados en red. La otra alternativa, directamente, es una cosa que ya planteaba Sékou Touré, que también terminó mal, que decía: no balcanicemos este territorio o nunca saldremos de esta miseria. Hoy se diría la palabra más moderna, somalizar, ¿no? Se puede somalizar absolutamente todo el territorio. Tenemos también un grupo que es una herencia, denuncia constante de grupos neoliberales que son absolutamente corruptos, que invisibilizan su acción bajo un nacionalismo antiblanco, antieuropeo, antioccidental, para decir al final, detrás de blanco nos roba, de hacer buenos negocios con ciertos blancos. Y denuncia también de los dos tipos de paternalismo europeo: el que los ve como un peligro y confunde lo auténtico con unos seres disecados, una cultura que no evoluciona, cuando en realidad están todos con el WhatsApp, como nosotros, con una música fantástica, y con una cultura que ya no existe, sino como rememoración, muy rica por cierto, con músicas de fusión. El jazz está en Argelia de una forma brutal, y la música argelina ya no se entiende sin el jazz, ¿no? Y la cultura, esta cultura híbrida de fusión de los jóvenes africanos, que va desde la música a las artes plásticas, desde las ideas filosóficas a las literarias, desde la economía a la física, lo ha entendido muy bien, y aquí terminó con una broma Perceval. Marvel lo ha entendido estupendamente, y se ha inventado esto: Wakanda. Si no la han visto, pueden verla. Es realmente una África inventada, pero una África fantástica. Una África en donde los africanos tienen una tecnología absolutamente superior, ¿no? Y en donde las bromas, que son de barrio, de Brooklyn, de Harlem, ¿no? Se trasladan allí, porque en realidad Wakanda está muy conectada con los barrios americanos, pero estas bromas son bromas internas fantásticas, asumidas por unos actores, como mínimo, porque los guionistas también lo son, negros. Y este es del orgullo de Wakanda, que quizás hay que construir la cosa. Fíjese qué herético, que bueno, ya saben que soy Perceval, tengo salidas de esta manera. Vean Wakanda y ya verán, sobre todo la hermana del rey, que es auténticamente un fenómeno de la naturaleza, de potencia y de acabar con el heteromachismo, ¿no? De los negros, que es desde dentro donde se tiene. Es decir, llegar desde arriba y decir: estáis equivocados, ¿no? Nosotros lo estamos haciendo estupendamente y lo vamos a hacer mejor que vosotros. Eso no soluciona nada. Se tiene que organizar ellos. Pero ellos ya están en marcha. Y la prueba está, y ahora les digo el dato: Wakanda es la película de más éxito desde Argel hasta Ciudad del Cabo. Porque tiene un imaginario. Solo puede superar, pero eso es inevitable, por esta terrible monstruosidad que ha sido Juego de Tronos, por supuesto, que también ha sido un fenómeno mundial, o un partido del Barça-Madrid, que también provoca, evidentemente, multitudes, ¿no? Pero Wakanda quizás sea la esperanza de, bueno, no Wakanda, sino una organización en donde desde el orgullo se cambie este territorio, con toda la ayuda, evidentemente, de una Europa que no se securitice, no vea enemigos, no se dedique a hacer, porque lo único que vamos a hacer es mantener, como estamos manteniendo desde Egipto hasta Senegal, hasta Mauritania, estamos manteniendo ahora en esa línea Sahel-Niglótica, estamos manteniendo las peores personas, y un día se caerán, y a lo mejor se caen en una semana y nos encontramos con un